levantar, deberá afrontar las tormentas de este tiempo, de esta guerra. La semilla del paquete tecnológico brota como egoísmo y muerte. Pero hay otra semilla, aquella que carga su historia. El instante de la creación es el instante en que danzan nuestras memorias colectivas. Crear es resistir, resistir es crear. La mirada activa sobre las cosas. Sí, tierra, lava, fuego, pacha, creación. Por tantos detalles, por tanta sonoridad, por tanto ambiente que se crea. Barro, plumas, alegría, mirada, comunión, danza. Ese respeto a eso que es propio de cada lugar. Entonces, la investigación, el charlar, el viajar. Esfuerzo, movimiento, aire, tormenta, ida, venida, planeamiento. No es lo mismo que bailar solo una chacarera, es ser yo metalera bailando folclore. Salamanca, energía pura. No sé lo que se ve afuera ni nada, pero realmente es lo que siento. Como una pasión por el folclore y a la vez por el metal. De todo, magia, mística. Creo que eso, mucha magia, mucho amor. Una vibración que te corre desde los pies hasta el pelo. Hay una búsqueda que va más allá de lo coreográfico, más allá de lo sabido, y es meterse en otro terreno. Son como las venas. Como la sangre, cuando la sentís que fluye, eso es raza fluye en el cuerpo. Ponerlo en la música, fusionarlo con la pintura, con la danza, es como mágico. Se da, con raza se da. Me emociona, me largo a llorar, me pone contento. Me gusta eso de la banda también, va por 1.000.000 de lados. Ellos invitan a que todos sean parte de lo que están haciendo. Digamos, la invitación a peleemos por esto. Los viejos chamanes afirman que cuando un brujo muere, su espíritu no va ni al cielo ni al infierno. Queda suspendido en un mundo paralelo. Es entonces que, para seguir observando este mundo ordinario, envían a un cuervo para comerte los ojos. A menos que entres en catarsis de danza, que te estalle el corazón, que te den fuego las patas y no te arrastres si te está mostrando alas y sea un hombre de raza. Me gusta el folclore cuando plantea fundamentalmente la visión del pueblo, de los pueblos, las luchas, los sueños. Y
Creo que Raza Trunca fusiona ese mundo del metal en el que uno entró de chico con este mundo del folclore que es genuino, que es hermoso. La fuerza que le da a este estilo folclórico que ya tiene, digamos, un mensaje fuerte que dar. Y yo creo que eso es realmente el folclore, ¿no? Lo más popular. Es decir, bueno, yo esto lo siento en los pies, lo siento en el pecho y me está partiendo la cabeza. La particularidad del heavy metal es justamente estar del lado de todas estas clases relegadas, ¿no es cierto? Supo encontrar ese engranaje o esa bisagra de poder unir las dos cosas y que quede, bueno, los trabajos que han quedado. No te entiendo, la verdad no te entiendo. No, qué sé yo, bueno, no sé. En un momento le digo, vos me estás agarrando para la joda, le digo. Así, hijo de puta, le digo, no me hinché más la pelota. Me hacía así, estaba re loco, ¿no? Yo lo vi, Después le entendí cosas. En un momento le dije, hace una hora, le digo, no te entiendo nada. Hermano, la verdad, no te entendí nada de lo que me dijiste. Yo necesito ver Raza Trunca 2 o 3 veces por año. No pude ir a Uruguay, pero por eso vinimos acá. Raza sabe mejor que nadie las peripecias de la ruta. Aprovechamos el viaje, pero hicimos 2000 kilómetros para verlo, así que es todo un lujo. Todos sabemos todo lo que cuesta hacer un festival en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, llevar 5 bandas una noche. Acá hay como 50 bandas, son 3 días, vienen de todo el país. La verdad que es un esfuerzo mayúsculo. Ellos se acuerdan de nosotros, de los pueblos fumigados. Tenían el disco en contra de la soja. Y por eso siempre decimos fuera Monsanto. Nos revuelve las tripas, sus letras. El mensaje, digamos, de ir en contra de la contaminación o ir en contra de los abusos que hacen las potencias. Tiene memoria, digamos, en ese sentido. Nos recuerda. Que no le importa nada en los pueblos, no le importa el agua, no le importa nada. Nos recuerda dónde estamos, hacia dónde vamos. Esa bronca, te da bronca eso y cantando y saltando la descargamos un poco. Una resistencia compartida. El Comefelen es, lo que entiendo es que es un concepto mapuche, que significa estar bien o vivir bien. El cuerpo se le pone a la lucha. Una reivindicación, no solamente con el pueblo mapuche, sino con un montón de otras luchas. A ese momento que por ahí tenemos, donde nadie nos dice qué tenemos que hacer, que es cuando tocamos o cuando bailamos o cuando hacemos pogo.
folclore te moviliza el cuerpo de una manera y el pogo de otra. Descargar bronca, descargar energía. Hasta pareciera que salen los movimientos involuntariamente. Pogueando descargamos mucha bronca. En este proceso identitario mapuche, la música y en particular el rock o el heavy metal ha tenido un papel fundamental. La alegría y el llanto de las plazas se expresa mucho en las canciones, entonces cuando lo bailás y lo pogueás, lo sentís mucho en el cuerpo y lo expresás. Una cierta manera de ejercer la libertad por un rato. Es eso, es decir, lo expreso acá, lo vomito acá, en forma de baile, en forma de expresión, de sonrisa, de abrazo con una persona simplemente por bailar. O sea, decir, sí, vos entendiste la letra, abrazame. Es una danza, es un ritual que no tiene figuras preestablecidas, armadas. Revolución. Es revolucionario. ¿Dónde estás?